mandamientos del sol son cosas conocidas de todos ustedes. Y ya cuántos estarán antes de dar la notificación ya leyendo lo que dice. El primer mandamiento del sol. Nosotros somos un sistema solar. Somos también un zodiaco, lo saben todos ustedes. Pero somos un sistema solar porque estamos constituidos por 7 planetas, aunque ya todos saben que el sistema solar en sí, para la ciencia oficial, son 10 planetas. Algunos dicen que 13, otros dicen que 9, pero son 10. Dice la ciencia que son 10. Ah, bueno, me alegro mucho porque así es. Quedando por fuera de estos que tenemos Urano, Neptuno y Plutón. Urano, el Cristo; Neptuno, el Espíritu Santo; y Plutón, el Padre. Son los 3 planetas que se relacionan con ese origen de la vida que se desprende desde la yin y se viene desplazando por la galaxia hasta entrar a la Pléyade, que hace contacto o engranaje con el sistema solar nuestro. Esto quiere decir que el Urano, el Neptuno y el Plutón de nuestro sistema solar pertenecen al sistema solar Alciones, porque el sistema solar de Alciones es la Pléyade, constituye uno de los sistemas que componen la Pléyade, que está más cerca a la Pléyade a la cual hace parte del sistema del solar de Horus. Esto es una cosa que uno no... Pero de todas maneras, por algo tenemos que empezar sabiendo lo que es un sistema solar. El primer mandamiento del sol, pero ¿de cuál sol? No se estén imaginando algunos del sol que nos alumbran, claro que sí, pero es del sol, el sol nuestro, el sol central nuestro, alrededor del cual rotamos o orbitamos todos los otros los planetas que constituyen la Gabriel, Rafael, Uriel, Michael, Samael, Sachael y Orifiel. Entonces es alrededor de ese sol central de nosotros. El primer mandamiento de él es que despertemos. Eso no es un mandamiento del sol, porque si no despertamos, pues él no nos está dando su luz para alumbrar el camino. No se puede pensar que vamos a ser los dioses si no despertamos. Ahora algunos dirán, pero Dios basta que uno se salve, porque puede que todavía tenga teorías por ahí de la salvación. El despertar es el camino fundamental, esencial para nosotros seguir el ascenso por todo lo que es el árbol superior. Segundo mandamiento del sol, purificación. No se puede hacer la obra si nosotros no nos purificamos. Y uno no se puede purificar si no tiene en cuenta 5 aspectos fundamentales. Primero, corregir la palabra. Acuérdense que la palabra es una de las formas más terribles que hay para nosotros contaminar el aura, nuestra aura. Segundo, desde luego, la castidad. Tercero, la alimentación balanceada, que ahí en eso estamos fallando mucho, casi todos. Cuarto aspecto de la purificación, el pensamiento.
corregir las cuestiones mentales. Y quinto aspecto de la purificación que necesitamos para esto es nutrirnos con el pan y el vino de la transustanciación. Esto quiere decir que los señores que quitaron la liturgia, que quitaron los rituales, que quitaron aquello, nunca jamás podrán purificar sus cuerpos para la gran obra que dicen esta vez. Tercer mandamiento del sol. No se puede, tercer mandamiento del sol. La muerte psicológica. Sería llover sobre mojado, extendernos tanto en eso. Pero la muerte es algo que es básico, es fundamental, es esencial. No se puede continuar una obra. No se puede pensar que estamos haciendo una obra si no nos estamos enfrentando a la muerte psicológica. No quiero, como le digo, llover sobre mojado en esto. Pero la muerte psicológica es un mandamiento del sol. El Cristo Sol nos ordena eso. Cuarto mandamiento del sol, el desarrollo de la voluntad. No se puede pensar que nosotros estamos o vamos a asimilar la fuerza del sol, la ayuda de Dios, si tenemos una pobre fuerza de voluntad a medias. No podemos pensar nosotros que vamos a llegar a la meta si empezamos el camino y empezamos a mirar para allá, pero eso sí está teniendo. O el que empieza a subir una cuesta y vive mirando para arriba, se le va aflojando y se le va quitando la fuerza. La fuerza de voluntad hay que nutrirla de momento a momento, de instante en instante, haciéndonos sentir capaces de echarnos al hombro la cruz más pesada que haya, porque somos capaces de llevarla. Tenemos que hacer fuerza de voluntad, crear voluntad, interponernos ante todas las circunstancias más adversas para que se vaya gestando dentro de nosotros ese linaje de hombres y mujeres gnósticos. Quinto mandamiento del sol, la conciencia. Esto de la conciencia se habla y se habla y se habla. Pero acuérdense ustedes que la palabra lo dice y en una de las joyas del dragón amarillo hemos hablado. ¿Qué es conciencia? Hay que pensar según ciencia. Hay que hablar según ciencia. Hay que actuar según ciencia. No podemos nosotros ponernos a hablar como loros si no hay conciencia de lo que nosotros estamos hablando. Por eso cada día se le exige más a los instructores, misioneros, sacerdotes y ISIS que se preparen para que la enseñanza que la den según ciencia. No ponerse a hablar ahí así y no aspirar a prepararse porque no ha tenido un estudio académico, pensar que es que nunca va a servir para ser un buen instructor. Uno tiene que compenetrarse con la ciencia del espíritu, con la ciencia gnóstica, por eso se llama ciencia gnóstica, porque la gnosis en sí es una ciencia, matriz de todas las ciencias. Tenemos que actuar según ciencia, no actuar a la loca. Vamos a ver nomás lo que tanto hemos dicho estos días. Y esa ciencia se la da ese impulso que tiene en la voluntad. Así que, queridos hermanos, la conciencia es algo que tiene que estar presente en mayor o menor medida. De lo contrario, no la acompaña. Luz, amor, vida. Es decir, el amor a ciegas no es amor. Porque amor es Dios. Y indiscutiblemente, donde está Dios hay luz.
comprensiones o simplemente sentimentalismo. ¿Qué es lo que tanto la gente maneja? Un sentimentalismo, confundiéndolo con el amor. El amor, para poder actuar rectamente como es, tal como es el amor, tiene que haber luz. Y si no, como les digo, o es un sentimentalismo, que es lo más seguro, confundido con amor. Séptimo, la comprensión. Estamos hablando de una cosa tan sencilla, tan simple que todos la conocemos. Pero, ¿qué es comprensión? En los tiempos anteriores de la gnosis, yo pasé etapas muy difíciles, porque yo desde que entré a la gnosis entré a ser misionero. Y todo lo que se friega un misionero o los misioneros para llevar gente a la gnosis, para que las pusieran a ser dirigidos por personas incapaces, personas que no tienen amor, que no tienen comprensión, que no tienen nada. Por cierto, yo tuve una ocasión y sentí bastante de la venerable hermana, no de la maestra, pero sí de la hermana Berta Romero, que está por aquí. Porque en una ocasión se le ocurrió decir, bueno, el que manda, manda, el que mande, manda. Yo dije, pues no, yo no comparto con eso. Yo creo que ahora ya no opina así, me refiero a la idea. Porque el pueblo de Dios es un pueblo para ser libre. Y nosotros no nos podemos hacer solidarios, tampoco destruir una institución, porque una persona la está cometiendo errores. Y yo, una ocasión pasaba aquí en Venezuela un problema, no, pero grave, acabándose la institución. Y voy yo del venerable maestro Gargancuchillo. Le digo, maestro, mire lo que pasa, mire, esto está pasando, esto está pasando, esto está pasando, esto está pasando. Y me contesta con una cosa, con el perdón de Dios y del venerable maestro Gargancuchillo, que lo amo mucho. Él dice, aprenda a amar, aprenda a amar. Y le digo, maestro, si yo estoy reclamando una cosa, creo que lo hago por amor a una causa. Y porque en mayor o menor proporción yo tengo esfuerzos metidos en esa institución y se va a acabar porque son hombres incapaces de dirigir la institución. Aprenda a amar. Y yo sinceramente le digo, me retiré del pie del maestro, defraudado, o del pie de la persona, defraudado. Porque yo dije, si uno, después que ha luchado tanto en la vida, se levanta, se hace maestro, a volverse un tonto, como que no valiera la pena. Uno dirá que soy atrevido, pero yo me quedé con esa, como con ese luchado ahí, y un día aquí se lo dije. Maestro, yo creo que el hecho de nosotros levantarnos en la gnosis, hacernos hombres reales y despertar conciencia, es para darnos cuenta dónde están las coyunturas por las cuales la logia negra o la mano negra nos va a tumbar el trabajo que estamos haciendo. Se me quedó callado, porque es muy sabio, maestro. Se me quedó callado, sabía que yo ese día estaba dispuesto a decir lo que tenía que decir. Yo decía, maestro, con el amor que tiene y como es un maestro, no me va a mandar para mí como lo que estoy diciendo, que es una cosa que la consideraba justicia. Pero eso de la comprensión, uno en veces ve a hermanos en la gnosis, en las instituciones, pegados de cosas que son minúsculas. Que son minúsculas. Y ustedes siempre saben, yo los amo mucho a todos. Yo no estoy aquí para odiar a nadie. Yo no estoy aquí para darle bofetadas a nadie. Pero lo que no comparto es con
Institucionalmente hemos llegado en Venezuela a la comprensión con Juan Capazo Vicario. En Venezuela estoy hablando. De que los cursos que se hagan para misioneros, para sacerdotes, los dirija el obispo de cada diócesis. Por eso es obligación, a partir de determinada fecha, que todos los obispos de la Iglesia Gnóstica de Venezuela, estoy hablando de Venezuela, y no creo que estoy haciendo una discriminación, pero espero que todos los países se hagan lo mismo. Esto debido a que un sacerdote viene y se prepara aquí, recibe la enseñanza aquí, hace un curso aquí, aprueba un curso aquí, pero comprensión, hermano. Yo no estoy aquí en este momento cayéndole a nadie, pero donde yo vea la posibilidad de que se presente un problema, lo delato porque lo delato, así se me vengan estas montañas encima, porque es una de las misiones que me ha correspondido. Por cierto, no es muy suave hacerlo. Pero no se puede que un sacerdote venga al Lumen y haga un curso y luego se vaya para Caracas y resulta imponiendo el curso en Caracas y ponerse de acuerdo con el obispo de Caracas. O yo no sé qué me está... Vuelvo y digo, pido excusas, porque yo sé que me pueden hacer malas interpretaciones o pensar que yo estoy persiguiendo a hermanos valiosísimos que los estimamos mucho por el linaje que tienen. Pero no se puede eso. Y eso fue lo que se permitió anteriormente, que cada quien hacía lo que le parecía. Y acuérdense, vale más un mal arreglo que un buen pleito. Si el orden institucional tiene un vicario, tiene un cuerpo episcopal, un cuerpo colegiado, junta sacerdotal, entonces se debe hacer por el orden y por el canal que es, y no nos podemos pasar por encima de ninguno, porque eso causa daño. Y si yo lo estoy diciendo es porque yo lo he cumplido y sé que se puede cumplir, y sé que si no se cumple uno mete la pata lleno de buenas intenciones. Lleno de buenas intenciones se va para la misma, porque quien dañe el camino de otros que no lo tenga que pagar. De modo que, queridos hermanos, yo les pido es orden, disciplina. Eso se llama comprensión. Eso se llama comprensión. Hemos tenido problemas. En Venezuela estoy hablando, para no citar el caso de otros países. Porque de pronto algunos hermanos están por hacer algo que de luego es bueno, pero les queda tan fácil. Pegar el saltico y llegar al Lumen o llegar a la Vicaría Nacional y quedar a la Junta Esotérica, queda al obispo mirando por YouTube. De pronto le dice a un misionero por decir, no, yo me quiero ir con Pedrito Sánchez para Nueva York. Bueno, y se va. Perdón, Pedrito, que te estás poniendo como ejemplo. Pero es que hay muchos que me han dicho que quieren ir para Estados Unidos. Y me lo han dicho a través de otros. Y así también para Argentina, así también para el Perú, así también para Colombia. Y el obispo de enseñanza de aquí tiene que ir detrás. Cuando es flaco, por ver el bigote no le ve la tabla. Es un acto de comprensión.
le dijo que pedía que me diera una orden de que no me podía retirar sino 15 kilómetros del monasterio, porque aquí a la grita hay 13. Podía bajar hasta más abajito de la grita, pero no me podía ir de ahí. Esto porque yo viajaba mucho para Colombia y en vez se me volaba por allá para la porra. Y ellos, como tenían que amarrar a Bustos, ponerle maneras y grillos y cosas a Bustos, porque la meta era obstaculizar, pues yo ya arreglé mi maleta y calladito. Me fui para Neiva. Y de Neiva, aló maestro, lo llamé. Aló, sí, Boito, ¿dónde estás? Estoy en Neiva. ¿Te volaste? Dije, claro maestro, ¿y qué más hace yo? Me volé. Es decir, dicen algunos, es que preguntarle al maestro es difícil porque él te afirma y te desafirma. Como que sí, como que no. Entienda que yo tuve que hacerlo porque yo tenía ya claro en mí una misión que tenía que hacer. Y si no estaría en Algeciras, ya debajo de tierra, o fuera en la noche, ¿saben qué? Por cumplirle a unos tontos que no sabían ni siquiera dónde tenía la nariz y que me estaban queriendo vender aquí por o estaría aquí y no hubiera podido hacer misión internacional porque el señor vicario no me dejaba. Entonces hay cosas, hay casos de casos. Pero queridos hermanos, no alteren en serio, por bien de su obra, por bien de su trabajo, a nadie se le está negando su derecho. A mí me dice de pronto, llega un hermano y me dice, mire, yo me quiero ir a hacer misión en otra parte. Yo no le digo váyase, porque respeto el orden. Pero si llamo al obispo o al vicario y digo, mire, fulano me quiere ir por papá. Con estos muchachos hemos trabajado también con Amaliel, con Eugenio, con Vidal, porque ellos son muchachos amplios, son abiertos, ellos no son mentes petrificadas. Y entonces uno les dice, vaya, y así en ese orden se puede trabajar. Perdón que estoy dando una cosa que a mí me dirán que me he salido del tema. Pero esto de la comprensión es sumamente delicado. ¿Cuántas quejas me han llegado a mí de personas, por ejemplo, que dicen que vieron a fulano, inclusive, aquí, muy cerca? Pero es que eso es diario. Pero me llegó un día uno y dijo, ¿cómo le parece que fulano ha dormido con fulano? Estaba quedando como la suegra con Torito. Yo apelo a todos los recursos que Dios me ha dado para saber si es cierto. Y si efectivamente han dormido, pero en diferentes casas. Y el pobrecito ya en telejuicio, listo para que llegue el verdugo y ¡tarán! Lo roban. Es decir, se causa tanto daño con esos falsos testimonios, falta de comprensión. Y entonces el pobrecito obispo, sacerdote o vicario queda, lo sancionamos. No lo sancionamos. ¿Qué hacemos con un caso de eso? Si hay testimonio de que lo hizo, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué se hace en un momento de eso de ustedes? ¿Verdad que lo ponen a uno en jaque? Bueno, eso que está diciendo la gordita, que lo dice pacífico, yo le estoy diciendo. Hermanas, y yo lo digo porque lo he investigado, perdónenme eso, pero tengo solvencia moral para decirlo a ustedes. De llegar y decir que fulano me faltó al respeto, que me propuso cosas de tal forma, que me tocó, que me hizo. Investigamos eso. Entonces, es decir, es una cosa que es dificilísima. Comprensión, hermanos sacerdotes, hermanas Sisi, hermanos obispos, comprensión y mucho talento, mucho cuidado. Y mientras estemos vivos, estoy dispuesto a colaborarles a los directivos para que una cosa se haga con justicia. Yo los ayudaré
no queremos que se le falte el respeto, que se le falte a la dignidad, a los sacerdotes, a las iglesias, a los misioneros, a los obispos, porque son personas que no son perfectos, pero tienen bajo su responsabilidad la conducción de la institución. Ese es el reto pensar, Dios mío, ay Dios mío. Pero ¿qué es el reto pensar? Pensar lo que es bueno para uno. Y es un mandamiento del sol, el octavo mandamiento del sol. Y es una de las virtudes del Kundalini a la vez. La mente hay que utilizarla para uno determinar qué es lo que va a hacer, porque somos personas razonables. Pero ¿será que lo que estamos pensando es lo mejor? Toda persona que se petrifica en lo que piensa, esto es así, es un terco que nunca se va a dejar ayudar y siempre impone su capricho, así le cueste la vida. Uno tiene que ser flexible en los pensamientos. Las ideas no se le matan a nadie, pero una idea o un pensamiento, cuando no se puede aplicar, no se aplica, sea para la posteridad, pero acordémonos que por un mal pensamiento no podemos conducir. Podemos dañar a una persona, podemos dañar nuestra obra. Es un mandamiento del sol. El sol, para que se haga en nosotros, tenemos que tener justos pensamientos, recta forma de pensar, indiscutible, eso es así. La paz. Le da tristeza, le da vergüenza. Prende el radio y no se habla sino de la paz. Perdonen los hermanos colombianos, pero es que nos preocupa mucho la situación de este país por la que está pasando. Todos los días oye uno ese famoso presidente que tenemos en Colombia hablando de la paz. ¿De qué paz va a hablar un tipo que no se pudo ubicar en el lugar que le correspondía? ¿Y qué ha entregado el país? Eso es paz. ¿De qué paz están hablando los violentos que vuelan pueblos enteros? Muérase quien se muera, y hablando de paz y de derechos humanos. ¿De qué paz puede hablar Estados Unidos? Si donde quiera que hay un bochecito entre dos, ya él está de por medio metido con supersónicos y el armamento más moderno del mundo, y hablando de paz. Es decir, es redundar hablar nosotros con ustedes, porque todos sabemos que la paz es algo que tiene que nacer en el corazón de una persona por tres razones primordiales que si no existen en el comportamiento de nuestro diario vivir, no puede existir paz. Primero, tener la conciencia tranquila. ¿Quién tiene la conciencia tranquila si le está echando una vaina, como dicen los maracuchos, a un hermano o a una hermana? O quizás al enemigo. Te voy a contar una anécdota muy interesante que me pasó a mí hace días. En Colón hay un amigo que ha hecho con nosotros todo lo que ha querido, hasta el punto que en una ocasión me buscaban por ahí. Con esto, hacen así. Aquí llegaron encapuchados y me salieron al camino. Una cabeza así me agarran y yendo para Colón. Y nos íbamos con Gonzalo y yo logré arriesgarme, estrellarme por ahí, pero me pasé porque me fui, pues ya a mí me habían mostrado en qué carro andaba. Y claro, nos encontramos con esas leyendas de un pasado. El tipo, yo siento una persona que no tengo plata, y mucho menos me gustan los pleitos, pleiteando por una
siempre que iba o venía, miraba. Y, ay, porque viejo está. No era malo, yo no más. Y una noche venía yo, me vi que venía en el carril, pero el chofer no era bien, ni eran los que a veces me acompañan manejando, era otro sí. Llamó la atención. Así tengo un respeto de Gamaliel. ¿Cómo será de grande el personaje que va manejando el Papa? Mira ese señor manejando y yo comprendí quién era. Cuando faltaban como 20 metros a pasar por frente de la casa, me dijo, nunca mire más para esa casa. Yo desde luego comprendí inmediatamente. Cuando ustedes quieran romper con una recurrencia, con una persona o con cualquier hecho, no lo lleven aquí ni aquí. No piensen en esa persona ni en mal ni en bien, porque en vez de uno oye decir a la persona, Dios quiera que le vaya bien, que no sé qué, pero con esto que se lo llevan metiendo la daga hasta el bueno, que le vaya bien, yo lo quiero, yo lo amo, yo no tengo ningún problema contra él, pero es un genio. Ahí está yo ese que dice, yo olvido pero no perdono. ¿Cómo será que se me dijo, no mire más para esa casa? Y yo nunca más se lo he mirado. ¿Cómo será que uno lleva el germen del problema mirando al enemigo y no está pensando nada? Algunos dirán, y no es evadir la situación. Claro que sí. Pero ¿hasta dónde es conveniente mirarlo? ¿Por qué lo tiene que mirar? ¿Por qué no viene entonces la casa de todos los que pasan? ¿Por qué hay un recuerdo de la broma que tienen con nosotros? ¿Qué dice Juan? Maestro, analizando todo lo que usted está hablando en esta última joya del dragón amarillo, me doy cuenta que estos mandamientos no son para la gente normal y corriente. No son así. Esos son los mandamientos para los estudiantes gnósticos. Esos son los mandamientos para los iniciados. Exactamente. Así es. Tienes razón. Y todos lo conocemos. ¿Quién no habla de paz? Pero ¿quién ha comprendido qué es la paz? Y ahí estamos hablando. 3 condiciones hay que tener para tener paz. Primero, estar en paz con nosotros. Que la conciencia no nos vaya a estar remordiendo en algo porque ya no hubo paz. Segundo aspecto para que haya paz en nosotros. Nunca jamás exigir lo que no nos corresponde. Es decir, fíjense ustedes, yo en la casa a veces es tanto el amor, el cariño, el afecto de las personas conmigo que me ponen a ratos casi a sufrir. Yo llego, por ejemplo, a Caracas, donde Juan, o llego donde el maestro también,
pidiendo lo que no le corresponde. ¿Cuántos de ustedes dormirán allá en un colchoncito, ese ortopédico, calorosito, con su equipito de sonido ahí, pacífico, tiernito, y todo sabrosito, bien perfumadito, y tienen que dormir en un periódico? ¿Qué va a pensar eso? Pero viene a recordar el colchón que vaya, sube aquí. No puede estar tranquilo, porque no ve que está pidiendo lo que no tiene y no debe, porque aquí no se le va a dar eso. No. Esté tranquilo con lo que tiene y vivirás en paz. Y el otro, lo que tanto nuestros abuelos nos enseñó, el derecho, el respeto al derecho ajeno, es la paz. ¿Quién se me iba metiendo? Mire que la negra, yo la vi subir por unas escaleritas allá. ¿A dónde iría la negra? No vive en paz. Que mire que fulano entró allá. Que mire que fulano se encontró con fulano en el parque. Por ahí hay uno que me ha... No, ahí no es España que va a tomar el traguito y mucho menos el fotógrafo. Está metido en lo que no le interesa, no le va ni le viene. No se meta uno y acepte a todo el mundo como es y vivirá en paz. ¿Qué dice Julián? Claro, y uno cree que la paz se adquiere con un fusil, o que si no viene fulano quitamos del enemigo, o que si no quitamos de aquí a fulano se forma un rollo. En días pasados, anécdota de algo. Me presenté en Venezuela en una zona de Venezuela. Y había algunos hermanos que aquí están. Y a mí me gusta hablar así por algunas veces. Será que me duele la rodilla. Unos hermanos no querían, como que no querían bien al obispo de la zona. Yo le dije yo a uno de ellos, ¿cuál sería una solución? Den una lucecita. No, indiscutiblemente cambiar el hermano de años. Y el hermano, que también está aquí, decía, pues aquí la solución, ¿sí? Le dio luz verde por allá a cierta corrección, pero como hay un enfrentamiento de tipo psicológico, entonces la solución era quitar el hombre, pero no me estoy refiriendo a los hermanos que tomaron estoy contando una anécdota. Analizando con Juan y con todos los muchachos que tomaron ya para el muchacho, decisiones sobre aquí reconocemos el inmenso, invaluable trabajo del hermano mío, es invaluable, pero tomamos en consideración también a otros hermanos que conocen eso, el orden. Conclusión, la misma que hemos tenido siempre. La solución no es quitar al abstenio de ahí, los que no quieren el abstenio. La solución es que acepten el orden institucional y acepten al abstenio. Pero acuérdense, hay que respetar el orden institucional para que encontremos la razón de ser, aceptar el abstenio. Estoy refiriendo en un caso específico, o aceptar a Rolando como él. ¿Cuántos peruanos le tendrán rabia al viejo? ¿Y cuántos lo querrán muchísimo? Y la solución no es quitar a Rolando. La solución es que lo acepten como
causando daño a la comunidad. Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Si nos pusiéramos a sacarle razones a la incomprensión, vendríamos a llegar a la conclusión de que una comprensión bien llevada, sin el extremo, porque eso era lo que pasaba cuando eso, todo se le atribuía al amor, al amor, al amor. Y el diablo haciendo diabluras con las instituciones y con todo, y nosotros que hay que amar. El venerable que lo decía lo hacía porque nos lo demostró a mí, me lo demostró miles de veces. Pero entonces no se haga cargo a una institución donde se tiene que poner autoridad en determinado momento. Por Dios, ¿cómo vamos a dejar acabar el pueblo de Dios nada más que pidiéndole y que llegue el día de que ninguno cumple con el mandato? Porque hace 2000 años Cristo lo dio y no lo hemos podido cumplir. No es que cuando hay que ponerle carácter a una cosa se tiene que poner, porque de lo contrario estaría fallando. Una comprensión mal llevada es un extremo de la tolerancia, y la tolerancia usted sabe que es el instrumento más terrible que puede haber para que se destruyan las cosas. Así pues, querido hermano, esto de la paz es cuestión de que cada quien lo tenga a la tarea de crearla en sí mismo. La inspiración. La inspiración. Ah, sí, estaba bajando la inspiración, es un mandato de Dios. ¿Cómo recibimos nosotros la presencia de Dios para santificar las fiestas si no tenemos una inspiración? Si en este momento nosotros estamos llenos de incomprensión y de todos descompuestos emocionalmente, ¿qué Dios vamos a sentir? ¿A cuál Dios vamos a sentir? No lo podemos sentir. La inspiración es nada menos que la que nos permite a nosotros desarrollar ese sentido que se llama el sentido de la inspiración. Y el sentido de la inspiración es un sentido espacial que le va a permitir a uno captar todas las ondas o todas las vibraciones o armonías que se realizan alrededor de uno. Una persona que tenga el sentido de la inspiración desarrollado, le van a hacer una pregunta y cuando le dicen la primera letra de la pregunta ya la entendió. Una persona con el sentido de la inspiración está viendo una experiencia, por más complicada que sea, ya con la mitad que la esté viendo ya sabe qué quiere decir. Una persona con inspiración no es aquella persona que, como algunos creen, a mí me han dicho, bueno, usted pone una pregunta al maestro, ¿cuándo es que esto se va a acabar? O cuándo a mí me llevan para eso. Pues es que eso no es así. Uno no se sienta con el maestro de uno, pues para cara a cara sentarse o a lo menos. A mí no me da. No, eso no es así. Uno lo siente. Él le habla en el corazón y entonces uno le interpreta. Por la inspiración. Así que toda persona que quiera en realidad desarrollar el sentido de la inspiración para que sea un sabio, dése a la tarea de oír buenos conciertos de música clásica, haga caminatas al aire libre, respire profundo, trate a servir con mucho amor, trate a que las flaquezas de sus hermanos no le afecten emocionalmente, trate a ser un verdadero asiduo asistente a las obligaciones que tiene como estudiante, etcétera, etcétera, etcétera. Y verán cómo van haciendo ese sentido de la inspiración, eso tan lindo, eso tan bello, tan extraordinario, que no se necesita tener evidencia para saberlo todo, que no se necesita de ser, es decir, de intentar demostrarlo a ninguno nada, sino que simplemente por la inspiración todo lo sabe, o a lo menos lo que necesita saber lo sabe. Es decir, yo les recomiendo, queridos hermanos, que siendo la inspiración el 10º mandamiento del sol, no olviden, desen a la tarea ustedes de ser inspirados en la vida. Desen cuenta de que por
mucha grandeza. Y máxime nosotros que tenemos esta doctrina. Máxime nosotros se la estamos comprendiendo. Porque a cuánta gente llega y no la entiende y prefieren irse, porque entender esta doctrina es un don de Dios. No perdamos esa oportunidad. El 11 mandamiento, continuidad de propósito, ese es un mandamiento de Dios. Queridos hermanos, acordémonos que la devoción es una cosa que nace, crece y se desarrolla en nosotros por un esfuerzo que hacemos. La continuidad de propósito es básica, es fundamental para la obra que estamos haciendo. La continuidad de propósito es la que nos permite a nosotros coronar una obra. La continuidad de propósito es la que lo lleva indiscutiblemente a un día tener descanso. El que no tiene continuidad de propósito nunca llega a la meta, siempre andará rezagado en el camino, siempre estará por ahí con su valija, con su maleta, diciéndole a otro: es que no me rinde porque la maleta me pesa mucho. Hágate cuenta que vamos por un camino a pie, el uno tiene sed, el otro tiene hambre, el otro le acabaron la fuerza, el otro la maleta le pesa mucho. Y no siente sino queridos del uno y del otro. Y uno ve a una persona que se sienta, que al descansar, y uno también dice: esta es la que voy a descansar para mí. Y así pasa aquí. ¿Cuántos hermanos dejan de asistir a un ritual porque llegó el compadre? Porque llegó mi mamá. Mamacita, ¿por qué no me espera un poquito y yo me voy? Porque tengo un compromiso. Ah, el que conoció primero la noche, que a mí esta la balcón. Pues mamacita, ¿verdad que sí conocí la noche primero? Ay, cómo son desagradecidos, conocen que hay algo. Es que nosotros fuimos gnósticos antes que esa vieja nos pariera. En otras vidas fuimos gnósticos y conocimos primero la gracia de Dios que a la vieja que nos parió ahora. Mamacita, yo la quiero mucho, pero tengo una obligación por mi. Y me dice que Dios primero. A lo que venga, atiendo con todo lo que tengo. Pero por lo pronto, voy a cumplir con esto. Y ahí no lo saca uno nadie. Que no me quiere, que es un desgraciado, que es un maldito. Bueno, es un maldito, eso lo han dicho siempre, al Cristo se presentó. Y siempre los iniciados seremos despreciados de la gente porque no comprende lo que nosotros hacemos. Siempre nos mirarán como los locos, como los bobos. Muchos gnósticos he conocido yo que niegan, les dice: usted no dijo. O te di contento al tonto del pueblo allá, un bobo que no sabe ni no sabe. No, es un orgullo para nosotros, llamemos de orgullo. Un honor para nosotros que sepan que somos gnósticos. ¿Qué es un satánico? Bueno, a lo menos he comprendido que el diablo es el diablo. A lo menos comprendo que es el diablo. No comprendo. Poca gente que cree que el diablo está lejos y está metido en un. Es decir, hay tantas razones, hermano, por las cuales nosotros tenemos que romper los esquemas que hemos traído, que queremos ser libres. La libertad es una cosa muy linda. ¿Qué tal que llegue la hora de uno morirse y que estar atenido a que si el cura no lo confesó se fue condenado? ¿Ha sabido usted eso? No, señor, yo tengo que estar en paz con mi conciencia y venga la muerte, bendita sea la hora que Dios la mande. Porque estoy en paz con mi conciencia, no tengo ningún remordimiento de conciencia. He hecho lo que he podido y algo más, he hecho lo que debía hacer. Y 12, la fe. ¿Qué será la fe? Dicen por ahí los predicadores religiosos. Hay que tener fe. Ser creyente. Se vale. Si se vuelve creyente, se salva. Pero creyente en qué? En ese Dios antropomorfo, como dice el maestro Samael que nos muestra. En ese Cristo barbado y chibudo que lo muestran, que era ahora 2000 años. O en ese Cristo que le ponen ahora lentes y le ponen una cabellera larga y colgado ahí en una cruz. Sinceramente da vergüenza ver el tratamiento que se le está dando a la divinidad
ciencia dice, solo creemos en lo que conocemos. Nosotros los gnósticos tenemos que ir más allá, porque la ciencia dice, yo solo creo en lo que veo. Han visto un pensamiento que no. ¿Y por qué lo tienen? Porque existe. Nosotros creemos porque son expresiones que las sentimos. Y para nosotros sentir es algo más que ver. Porque cuántas veces a todos nosotros aquí nos pasa, no estamos viendo a Dios, pero lo estamos sintiendo. Y eso es lo que nos hace salir llenos de felicidad, de armonía y de paz. Así que, queridos hermanos, 12 principios que son fundamentales, básicos, irreemplazables en la obra que estamos haciendo. Si alguien tiene algo que decir, bueno, no olviden ustedes que tenemos unos años de venir hablando sobre la joya del dragón amarillo. Esta mañana hablamos de una que es corta, que solo habla en sí el misterio está en saber ubicar nosotros los elementos para que nos sirvan en la obra que estamos haciendo. En eso consiste. Y esta consiste en que se tenga, no en la memoria de lo que fue la joya 33, sino en que comprendamos que el sol nuestro, el sol interno de nosotros, no nos puede alumbrar con todo su esplendor si dejamos de cumplir alguna de estas reglas que son conocidas por todos y que hacen parte integrada de todo el contexto de la doctrina que nosotros hablar. Sea pues, para mí, expresar ante Dios y ante ustedes la satisfacción que siento por un deber cumplido, por una misión cumplida, que se llama haber entregado las 33 joyas del dragón amarillo. Decirles a todos los que han acompañado en toda esta larga jornada de trabajo, que Dios les bendiga, que Dios les acompañe, que Dios les premie, y que quiera Dios que puedan hacer carne y sangre esas enseñanzas, ya que ustedes serán los atalayas del mañana para entregarle a otros tanto la misma enseñanza, con la misma claridad que se ha querido hacer, y desde luego con la misma intención, devoción y fe, de que lo hagan carne y sangre, para que la obra de nuestro Señor en Cristo siga triunfando por los siglos de los siglos. Cada uno de nosotros somos como partícipes del triunfo de mi Señor en Cristo, porque si Él se va a la gloria, no se va a ir solo, nos llevará a nosotros como testimonio de que hemos sido hombres y mujeres obedientes, fieles, disciplinados, que lo hemos acompañado a Él en la obra que está realizando en nuestro cuerpo, en nuestro vehículo físico y por ende como escudo, el alma que nosotros vamos formando en este camino. Es para mí y para el Monasterio Lumen de Lumen un gran honor de un cumplimiento de un deber. Y es a la vez para todos nosotros una gran satisfacción haber sido testigos presenciales del regreso de un Moisés que en todas las épocas en que la humanidad se ha ido a exterminar, ha estado presente, abriendo las aguas de las aguas, abriéndole paso en las embravecidas aguas de la vida a un pueblo, y que con su varita mágica ha sabido tocar esa roca para que de ella fluya esa agua cristalina y pura que ha quitado la sed del pueblo. Ese Moisés que ha sido malinterpretado inclusive por la misma gente que él sacó en el Éxodo. Ese Moisés que se debatió tratando de salvar a un pueblo. Ese Moisés
Así pues, que siempre ese Moisés bajará del cielo, de las esferas más altas del Espíritu, bajará esos nuevos mandamientos que irán flotando, que irán apareciendo, para que el pueblo de Dios se nutra de acuerdo a las edades y a las circunstancias en que la humanidad se encuentra. Así que, Dios hermanos, diremos y repetiremos con mucho honor, como discípulos fieles y convencidos de quién es Samael aún peor, diré lo que él nos dijo: si ustedes están conmigo, yo estaré con ustedes, porque han sido las personas que han puesto de su parte con mucho esfuerzo y sacrificio, la conciencia abierta y una mente serena para escuchar mis enseñanzas durante este tiempo, y hoy a las 6 y algo más de la tarde estar diciendo: hemos cumplido con este deber, hemos cumplido con esta parte de nuestro trabajo, y nos queda la satisfacción, y estamos seguros que en el corazón de ustedes esta semilla germinará, porque ustedes son hombres y mujeres dignos y merecedores de ser discípulos de mi Señor Jesucristo. Buenas noches. Audiolibro. 33ª joya del dragón amarillo. Venerable Maestro Lakshmi. Los mandamientos del sol. El significado de la Navidad. Queridos hermanos, nosotros sabemos que detrás de lo que dicen los religiosos, detrás de lo que dicen los mismos textos bíblicos, se esconden grandes misterios. En varias ocasiones hemos sido muy claros en el significado de la Navidad. Quisiéramos que la marcha de la Iglesia gnóstica fuera la marcha de un pueblo claro en la doctrina, claro en el comportamiento, claro en el objetivo que todos tenemos. Las religiones hablan de la salvación del alma, pero, ¿cuál alma vamos a salvar? ¿A qué alma se están refiriendo? ¿Será que nosotros, los seres humanos de esta época, tenemos alma? El maestro Samael ha sido muy claro: no defraudemos al maestro, no defraudemos esta doctrina. ¿Cuál alma, si nuestro objetivo de estar aquí, es hacer alma? La Navidad del gnóstico, la Navidad que todos esperamos realizar en nuestro corazón, es aquello, es eso que está allá dentro en un cuadro, en una obra que hicieron un hombre y una mujer, en una época que, según los curas, fue hace 2000 años. Pero, eso no es así. Nosotros sabemos que así como alteraron el orden de los días de la semana, también alteraron otras cosas. Si eso fuera cierto, ahora estaríamos celebrando, de acuerdo a esa cronología, el año 2005. No nos enredemos en esto, sin embargo, es bueno que analicemos qué es en sí la Navidad. La Navidad debe celebrarse en cada uno de nosotros. La Navidad es el advenimiento, el nacimiento del Cristo en el corazón. Pero, ¿en qué época de la iniciación nace el Cristo en el corazón de una persona? ¿En qué época de la iniciación se procesa el nacimiento del Cristo en nosotros? Acordémonos que todos hemos entrado a la enseñanza a hacer un conjunto de trabajos que debemos hacer al unísono, se van haciendo en el tiempo, se van haciendo en una constante. Necesitamos una cantidad de trabajos que otrora, en siglos atrás, se hacían uno por uno. Ahora, necesitamos hacerlos todos juntos. Estamos tratando de despertar, tratando de matar al ego, tratando de nacer, de hacer alma, de fabricar cuerpos solares, es decir, estamos haciendo una cantidad de trabajos y no podemos hacer una cosa bien y otra mal hecha porque ambas contrastan entre sí, por lo cual terminamos perdiendo el tiempo y el trabajo. Es necesario analizar que la regeneración es una cosa que viene de los genes, viene de la semilla, pero, no podemos regenerarnos con una semilla que no esté seleccionada. La selección de la semilla tiene áreas. La semilla se regenera primero que todo, por los alimentos, en plural, los alimentos, no es solamente el arroz, la papa que nos comemos, la mente también tiene un estómago y hay que digerir lo que pensamos. El cuerpo físico tiene otro estómago,
hay que digerir también lo que comemos a través de nuestros estados emocionales. El centro emocional tiene otro estómago, lo cual indica que todas aquellas emociones mal transformadas constituyen el Shakti potencial o satúico que vamos a utilizar para cristalizar en nosotros, a través de un nuevo elemento que es el prana, la formación de 4 elementos que vienen a procesarse en el cuerpo para producir el hidrógeno Si-12. La Navidad es el nacimiento del Cristo en nuestro corazón, el cual se sucede en etapas diferentes. Sabemos que para que una persona tenga el derecho de ser hombre en el sentido completo de la palabra, sea mujer o sea macho, debe estar en iniciaciones mayores. En el proceso interno, el sexo desaparece porque nuestro maestro interno es andrógino, medio macho, medio hembra. Para ser un hombre real, la persona tiene que estar en la 5ª iniciación de misterios mayores, para que podamos ser bodhisattvas definidos, calificados, se necesita trabajar mucho en la iniciación y que este sea un trabajo bien hecho, por ende, la persona debe estar en la 6ª iniciación de misterios mayores y para decir que en su corazón ha nacido el Cristo o se sucedió la Navidad, debe estar en la 1ª iniciación de misterios mayores, calificada. No es una cosa del otro mundo y tampoco está tan lejos, ni es tan imposible. También hemos dicho que hagamos nosotros lo posible y dejemos a Dios lo imposible, pero, para que Dios haga lo imposible, que es nacer en nuestro corazón, se necesita que tengamos una actitud rectísima y haber hecho de corazón, una negación de lo que hemos sido aquí en la tierra porque cuando el Cristo nace en nuestro corazón, se ubica de inmediato en el camino espiritual ascendente, no viene a ubicarse en el camino horizontal que como humanos, llevamos en la vida. Es necesario que comprendamos que estamos tan cerca y a la vez tan lejos y nos ubicamos lejos, justamente por aquello de no hacer un trabajo bien organizado. Recordemos, hermanos, que la Navidad del corazón es el advenimiento del ser al corazón de una persona, aunque muchas veces, esa persona ni remotamente sabe que se está procesando la Navidad en su corazón. El mismo maestro Samael nos cuenta que a pesar de ser un hombre consciente, el día o la noche que recibió la primera iniciación de misterios mayores, no supo, no se dio cuenta y estamos hablando de una de las pocas excepciones que han habido en la vida, de una persona que prácticamente nació consciente. Así que, queridos hermanos, las luces que deben brillar en ese árbol genealógico, son las diferentes partes del ser que se han encarnado como símbolo del árbol de la vida. Ese árbol tiene que estar brillando, miles de estrellas, miles de luces, muchísimos agregados que hay que eliminar para abrir paso a ese José y a esa María, quienes depositarán a ese niño en el corazón de una persona. En la primera iniciación de misterios mayores no recibimos al ser como algunos creen, estamos recibiendo el nacimiento del Cristo. Todos sabemos que en el corazón de un hombre, estamos refiriéndonos a la especie humana, nace el Cristo en un pesebre y el pesebre no es otra cosa que la representación de todos los yous, símbolo animalesco que tenemos todavía. A nadie se le está exigiendo estar 100% muerto para que nazca el Cristo en su corazón, se está pidiendo que, por Dios y por la Virgen, hagamos todos los días, una revisión de 3 cosas fundamentales. Es una revisión como material de estudio, material que es más que suficiente para hacernos una autoevaluación diaria. 1. Me refiero a los 10 mandamientos de la ley de Dios. Por ejemplo, el gnóstico que a esta hora de la noche, no ha cerrado su negocio porque todavía llegan algunos clientes a comprarle velitas, será que no puede asistir al ritual en su santuario, porque hay mucha gente comprando. Los mercaderes del templo son aquellos que profanan el templo justamente, porque para ellos está primero todas las andanzas del mundo y posteriormente, si queda tiempo, lo dedican de mala gana al recogimiento espiritual. Hoy hablaba la maestra Luz Alba de eso, de detalles tan pequeños, me encargaron una caja de fósforos, ay, fui pero, no había fósforos. Mentiras, no fue, no tiene el valor de decir, se me olvidó. Un estudio de los 10 mandamientos de la ley de Dios en nuestro diario vivir, nos cae muy bien. Dice la Biblia que quien dejara de cumplir uno de estos mandamientos, no cumple ninguno, porque justamente ellos se unen, se enlazan y hacen una equivalencia de valores. 2.
Es bueno que hagamos una revisión en el diario vivir de cómo estamos con los 3 factores de la revolución de la conciencia. Escucho personas decir, ahora sí voy a medirme al trabajo, ahora sí voy con las pilas puestas a dar conferencias por todos lados. Eso es bonito, pero, ¿acaso es este el trabajo gnóstico? Es parte del trabajo gnóstico. ¿Cómo estamos psicológicamente? Se está aplicando en el diario vivir, la psicología a esos pensadores que tenemos. Estamos tomando en serio aquello de ser soldados al servicio del Cristo que es el comandante en jefe. Los 3 factores de la revolución de la conciencia deben estar palpitando en el diario vivir, en la responsabilidad que debemos tener cada uno de nosotros. 3. Y por último, sería bueno hacer un análisis a esa frase, a 2 palabras tan sencillas que nos dejó el Cristo donde quedamos enredados, en que os améis los unos a los otros, demostraréis que sois mis discípulos. Queridos hermanos, considero que los 10 mandamientos de la ley de Dios, los 3 factores de la revolución de la conciencia, en que os améis los unos a los otros, son 14 y 8 virtudes del Kundalini, nos da 22 mandamientos, que es un material más que suficiente para hacer un análisis, para hacer un estudio diario. Comprensión, voluntad, recto pensar, recto actuar, recto esfuerzo, recta manera de ganarse la vida, que haya amor y que haya paz, pero, resulta que hay hermanitos que compran y venden aguardiente, ¿será esta una forma recta de ganarse la vida? No tienen laboratorio, pero siembran la coca para vender la hoja. Sé por convicción que hay hermanos sembrando coca para venderla a quienes la elaboran. Cuando era externo, una señora me buscó para que trabajara para ella en la agricultura, en la finca que ella tenía, fui a ayudar y cuando llegué para ver qué había en la finca, eran hectáreas de amapola. Me quedé unos días recogiendo amapola, pero la sorpresa fue, ni la señora, ni el socio, sabían que un día el socio iría para la gnosis, el día que él iba a consagrarse, la Isis de turno era la señora que tenía el cultivo de amapola. ¿Cómo quedaría ese hermanito? Le felicito de corazón por estar hoy con nosotros. ¿Qué puede sentir una persona de esas? ¿En qué infierno se metió, si la persona que está con una túnica azul y un velo blanco es la cosechadora de amapola? Cosas así. Así que, queridos hermanos, no podemos servir a 2 señores, aquí estamos para servirle a un Señor que se llama Padre y el Padre tiene un comandante en jefe y Señor de este pueblo, que es el Cristo. Esta noche estamos celebrando en el mundo interno, el nacimiento del Cristo en el corazón de un hombre. Las malas interpretaciones religiosas dicen que se llamó Jesús, pero no es así. Hay un misterio para los buenos estudiosos, a qué Cristo nos estamos refiriendo en el caso de Jesús. Si Jesús no era la humana persona, sino el Maestro Yeshua ben Pandira y esa noche o ese día nació ese Cristo, estaba Jesús en la primera iniciación de misterios mayores. Hay que hacer una diferencia entre el advenimiento del Cristo cósmico en el corazón de un hombre, que ya estaba autorrealizado y el advenimiento de nuestro Cristo íntimo, que sucede en la primera iniciación de misterios mayores. Como hay que hablar de todo, debemos reflexionar sobre lo malo y también analizar lo bueno. En esta sagrada institución hay muchos hombres y muchas mujeres que han sido grandes iniciados en otras épocas y que ahora están haciendo una recapitulación y yo me atrevería a decir, sin temor a equivocarme, hablando del pueblo gnóstico, que no he conocido la primera persona que esté por primera vez en la gnosis, aunque siempre hay excepciones, porque son personas que entran e inmediatamente salen, las personas que quedan son iniciados viejos, maestras de antiquísimos siglos, maestros de muchos siglos que están aquí, haciendo nuevamente su trabajo. Paz inverencial, venerable maestro. Lakshmi. Los mandamientos del sol. Nosotros somos un sistema solar y también un zodíaco. Somos un sistema solar porque estamos constituidos por 7 planetas, aunque como todos saben, para la ciencia oficial son 10 planetas, quedando por fuera, Urano, Neptuno y Plutón. Urano, representa al Cristo, Neptuno, al Espíritu Santo y Plutón, al Padre.
Estos 3 planetas se relacionan con el origen de la vida, esa vida que se desprende del An y se desplaza por la galaxia hasta entrar a las Pléyades y que hace contacto o engranaje con nuestro sistema solar. Esto quiere decir que ni Urano, ni Neptuno, ni Plutón, pertenecen al sistema solar de Alcione, porque el sistema solar de Alcione constituye uno de los sistemas de las Pléyades y es parte del sistema solar de Ors. El primer mandamiento del Sol, pero ¿cuál Sol? No se pongan a imaginar el Sol que nos alumbra, aunque sí, pero es nuestro Sol central alrededor del cual rotan y orbitan todos los planetas que constituyen, Gabriel, Rafael, Uriel, Michael, Samael, Zachariel y Orifiel. Entonces, el primer mandamiento de ese Sol, de nuestro Sol central es, despertar. Eso es un mandamiento del Sol porque si no despertamos, Él no nos está dando su luz para alumbrar el camino. No se puede pensar que hacemos dioses si no despertamos. El despertar es el camino fundamental, esencial para seguir el ascenso por todo lo que es el árbol sepirótico. Segundo mandamiento del Sol, purificación. No se puede hacer la obra si no nos purificamos y no podemos purificamos si no tenemos en cuenta 5 aspectos fundamentales de la purificación. 1. Corregir la palabra. La palabra es una de las formas más terribles para contaminar el aura. 2. La castidad. 3. La alimentación balanceada. Allí casi todos estamos fallando. 4. El pensamiento. 5. Nutrirnos con el pan y el vino de la transubstanciación. Esto quiere decir que los señores que quitaron la liturgia y quitaron los rituales, nunca, jamás podrán purificar su cuerpo para la gran obra, que dicen estar haciendo. Tercer mandamiento del Sol, la muerte psicológica. La muerte es algo básico, fundamental, esencial, no se puede continuar una obra, no se puede pensar que estamos haciendo una obra si no nos estamos enfrentando a la muerte psicológica, porque la muerte psicológica es un mandamiento del Sol. El Cristo Sol nos ordena esto. La ayuda de Dios es fundamental, pero si tenemos una pobre fuerza de voluntad, una voluntad a medias, no podemos pensar que llegaremos a la meta. Si empezamos el camino y solo miramos lo que nos falta, porque empezamos a subir una cuesta y vivimos mirando para arriba, entonces iremos aflojando y perderemos las fuerzas. La fuerza de voluntad hay que nutrirla de momento a momento, de instante en instante, sentimos capaces de echarnos al hombro la carga más pesada que haya, porque podemos llevarla. Tenemos que hacer fuerza de voluntad, crear voluntad, interponemos ante las circunstancias más adversas, para que vaya gestándose dentro de nosotros, ese linaje de hombres y mujeres gnósticos. Quinto mandamiento del Sol, la conciencia. Esto de la conciencia se ha hablado mucho. Por cierto, en una joya del dragón amarillo, la número 3, la ciencia, ¿qué es conciencia? Hay que pensar según ciencia, hay que hablar según ciencia, hay que actuar según ciencia, no ponemos a hablar como loros si no hay conciencia de lo que estamos hablando, por eso, cada día se les exige más a los instructores, misioneros, sacerdotes e ISIS, se les exige más preparación para que den la enseñanza según ciencia. Si carecen de estudios académicos, no deben pensar que nunca van a servir para ser un buen instructor. Uno debe compenetrarse con la ciencia del espíritu, con la ciencia gnóstica, por eso se le llama ciencia gnóstica, porque la gnosis en sí, es la ciencia matriz de todas las ciencias. Tenemos que actuar según ciencia, no actuar a la loca. Espero no herir la susceptibilidad de los jóvenes, pero una persona que va a casarse sin estar maduro, sin saber qué es y qué trascendencia tiene el matrimonio para su vida, está actuando sin ciencia, pero, si tiene en cuenta la responsabilidad, actúa según ciencia y esa ciencia se lo da ese impulso que tiene en la voluntad. Así que, queridos hermanos, la conciencia es algo que debe estar presente en mayor o menor proporción, de acuerdo a la persona, en todos los hechos de su vida, de lo contrario, esa persona no dará ni un paso en el camino espiritual. Sexto mandamiento del Sol, el amor. ¿Qué podemos decir del amor?
Es tanto lo que se ha dicho del amor, pero, en el fondo, ¿qué es amor? ¿Qué es amor en el fondo? Uno ve por los medios de comunicación como en la prensa, televisión y radio, que pasa un hombre y le dice a una mujer, vamos a hacer el amor. La palabra amor la han llevado al extremo de la degeneración. Cuán triste es ver a la pobre humanidad perder la ética cristiana, esa ética que debemos tener como personas que aspiramos unirnos a Dios. La liturgia nos dice, amor es ley, pero amor consciente, luz, amor, solo las grandes almas saben amar, entonces, todos tenemos un rayito de luz, pongamos en acción ese rayito de luz para que, a través de esa luz se proyecte ese rayo maravilloso del amor. La liturgia nos lo está enseñando, luz, amor, vida, es decir, el amor a ciegas, no es amor, porque amor es Dios e indiscutiblemente donde está Dios hay luz o tiene que haber luz, de lo contrario, no hay más que buenas intenciones o simplemente sentimentalismo que tanto maneja la gente, un sentimentalismo confundido con amor. Para que el amor pueda actuar rectamente, tal como es, debe tener luz porque si no, es un sentimentalismo, lo más seguro que sea sentimentalismo confundido con amor. Séptimo mandamiento del sol, comprensión. Estamos hablando de algo tan sencillo, tan simple que todos conocemos, pero a veces, nos cuesta aplicarlo, porque nos encerramos en pequeñeces. Octavo mandamiento del sol, recto pensar. ¿Qué es el recto pensar? Pensar lo que es bueno para uno. Este es el octavo mandamiento del sol y es una de las virtudes del Kundalini. Utilizamos la mente para determinar lo que vamos a hacer porque somos personas razonables, pero, ¿será que estamos pensando lo mejor? Toda persona que se petrifica en lo que piensa, esto es así, es un terco, que nunca va a dejarse ayudar y siempre impone su capricho, así le cueste la vida. Uno tiene que ser flexible en los pensamientos, no se debe matar las ideas a nadie. Cuando una idea o un pensamiento no puede aplicarse, no se aplica, pero acordémonos que por un mal pensamiento podemos irnos al infierno, podemos dañar una persona, podemos dañar nuestra obra, es un mandamiento del sol. Para que el sol se haga en nosotros, debemos tener una recta forma de pensar, así es. Noveno mandamiento del sol, la paz. ¿De qué paz estarán hablando los violentos que vuelan pueblos enteros, muérase quien se muera, hablando de paz y de derechos humanos? ¿De qué paz puede hablar Estados Unidos, si donde quiera que hay un choquecito entre dos, allí está de por medio, metido con supersónicos, con armamentos de los más modernos y hablando de paz, es decir, la paz es algo que debe nacer en el corazón de una persona por tres razones primordiales, que, si no existen en nuestro comportamiento diario, no puede haber paz. Primero, tener la conciencia tranquila. ¿Quién tiene la conciencia tranquila si está echándole un problema a un hermano o a una hermana, o, quizás al enemigo? Cuando quieran romper una recurrencia con una persona o con un hecho, no miren dónde pueda estar la persona, ni piensen en esa persona ni en mal, ni en bien porque uno lleva el germen del problema, que se aviva cada vez que, sin querer, miramos. Puede que piensen que es evadir la situación, puede ser, pero, hasta dónde es conveniente mirar, porque debo mirar, al hacerlo se renueva el recuerdo de lo que me hizo esa persona. Recuerden que estos son mandamientos para los iniciados. Entonces, primero debemos estar en paz con nosotros y la conciencia no debe estar remordiéndonos, porque si no, ya no hay paz. Segundo, nunca, jamás, exigir lo que no nos corresponde. Uno nunca debe pedir más de lo que le corresponde, es decir, el que vive exigiendo cosas, vive mal porque está pidiendo lo que no le corresponde. ¿Cuántos de ustedes no dormirán en su casa en un buen colchón ortopédico, con su equipo de sonido, calienticos y vienen aquí a dormir en un periódico? Si recuerdan el colchón, ya no pueden estar tranquilos porque están pidiendo lo que no tienen, lo que no deben, porque aquí no van a tenerlo, si aceptan lo que tienen, vivirán en paz. Tercero. Muchas veces el maestro Samael nos enseñó, el respeto al derecho ajeno, es la paz.
Si aceptamos a todo el mundo como es, viviremos en paz, de manera que, queridos hermanos, esto de la paz, es cuestión que cada quien se dé a la tarea de crearla en sí mismos. 10º mandamiento del Sol, la inspiración. La inspiración es un mandato de Dios. ¿Cómo recibimos la presencia de Dios para santificar las fiestas, si no tenemos una inspiración? Si en este momento estamos llenos de incomprensión, emocionalmente descompuestos, ¿qué Dios, a cuál Dios vamos a seguir? La inspiración es la que nos permite desarrollar ese sentido que se llama, el sentido de la inspiración, y el sentido de la inspiración es un sentido espacial, que nos va a permitir captar todas las ondas, vibraciones o armonías que se realizan a nuestro alrededor. Una persona que tenga el sentido de la inspiración desarrollado, cuando le hacen una pregunta, por las primeras palabras, entiende lo que le quieren decir. Una persona con el sentido de la inspiración desarrollado, está viendo en lo interno una experiencia y por más complicada que sea, ya por la mitad, está comprendiendo el significado. Una persona con el sentido de la inspiración desarrollado, interpreta lo que el maestro le habla en el corazón. Toda persona que quiera desarrollar en realidad, el sentido de la inspiración, para ser sabio, debe darse a la tarea de oír buenos conciertos de música clásica, hacer caminatas al aire libre, respirar profundo, servir con mucho amor, tratar que las bajezas de sus hermanos, no le afecten emocionalmente, tratar de ser un verdadero asiduo asistente a las obligaciones que tiene como estudiante gnóstico, etc., etc. Y verá cómo van haciendo ese sentido de la inspiración, eso tan lindo, tan bello, tan extraordinario. Cuando se tiene inspiración, no hace falta tener videncia para abrir los ojos, sino que simplemente por la inspiración, todo lo sabe, o al menos, sabe lo que necesita saber, lo sabe. Yo les recomiendo, queridos hermanos, que, siendo la inspiración el 10º mandamiento del Sol, se den a la tarea de ser unos inspirados en la vida, se den cuenta que por duro que sea el paso que estamos dando, alguien está peor que nosotros y que, en ocasiones, la mayor parte de las veces, uno se queja de cosas sin importancia, se queja por cualquier cosa. Uno tiene que comprender que la vida es muy linda, muy bella, por dura que sea, por dura que le toque la vida, vale la pena disfrutarla, y máximo nosotros que tenemos esta doctrina, que estamos comprendiéndola, porque, a cuánta gente llega esta doctrina y no la entiende, prefieren irse, porque entender esta doctrina es un don de Dios, no perdamos esta oportunidad que nos están dando. 11º mandamiento del Sol, continuidad de propósitos. La continuidad de propósitos es un mandamiento de Dios. Queridos hermanos, acordémonos que la devoción es una cosa que nace, crece y se desarrolla en nosotros por el esfuerzo que hacemos. La continuidad de propósitos es básica, fundamental para la obra que estamos haciendo. La continuidad de propósitos es la que nos permite coronar una obra, la continuidad de propósitos es la que nos lleva indiscutiblemente, a tener descanso algún día. Quien no tiene continuidad de propósitos, nunca llega a la meta, siempre andará rezagado en el camino, siempre estará por allí con sus valijas, con sus maletas, diciéndole a otros, el camino no me rinde porque la maleta pesa mucho. Háganse cuenta, hermanos, que andamos por un camino a pie, uno tiene sed, otro tiene hambre, el otro siente la maleta muy pesada. Comprendamos que los quejidos de unos y otros, hacen que una persona se sienta a descansar y diga, yo también voy a descansar un rato, y así pasa aquí. ¿Cuántos hermanos dejan de asistir a un ritual porque llegó mamá, llegó el hijo, llegó el compadre? En otras vidas fuimos gnósticos y conocimos la gnosis antes que esa mamá nos pariera, en otras vidas fuimos gnósticos y conocimos primero la gracia de Dios, por eso, uno debe decir, los quiero mucho, pero tengo obligación con la enseñanza y de allí nadie lo debe sacar. Los iniciados siempre seremos despreciados porque no se comprende lo que hacemos, siempre nos mirarán como locos, como bobos. Muchos gnósticos he conocido que niegan ser gnósticos por tener contento al tonto del pueblo que no sabe nada, sino tomar aguardiente. No,
es un honor para nosotros que sepan que somos gnósticos, que somos satánicos. Bueno, al menos hemos comprendido que el diablo es el diablo, al menos comprendemos que es el diablo y no como los que creen que el diablo está lejos y está metido allá, en el infierno. Es decir, hay tantas razones por las cuales tenemos que romper los esquemas que hemos traído, porque queremos ser libres y a la hora de morirnos, estar en paz con nuestra conciencia y venga la muerte, bendita sea la hora que Dios la mande, porque estamos en paz con nuestra conciencia, no tenemos ningún remordimiento, hemos hecho lo que hemos podido y algo más, hemos hecho lo que debíamos hacer. 12º mandamiento del Sol, la fe. ¿Qué será la fe? Dicen por allí los predicadores religiosos que hay que tener fe, ser creyentes, o sea, si eso se vuelve creyente, se salva, pero, ¿creyente de qué? En ese Dios antropomórfico, como dice el maestro Samael, que nos muestran. ¿Acaso debemos creer en ese Cristo con barba y bigote que nos muestran como afeminado, o creer en ese Cristo que ahora le ponen lentes, una cabellera larga como hippie, colgado en una cruz? Verdaderamente, da vergüenza ver el tratamiento que se está dando a la divinidad. Hay que creer, pero ¿en qué vamos a creer? Yo creo en lo que veo y la ciencia oficial dice, solo creemos en lo que conocemos. Nosotros los gnósticos, tenemos que ir más allá, porque la ciencia oficial dice, solo creo en lo que veo, han visto un pensamiento, ¿y por qué lo tenemos? ¿Por qué existe? Nosotros creemos porque son expresiones que sentimos y sentir es algo más que ver. ¿Cuántas veces nos ha pasado que no estamos viendo a Dios, pero lo estamos sintiendo, y eso es lo que nos llena de felicidad, de armonía y de paz? Así que, queridos hermanos, estos son 12 principios fundamentales, básicos, irreemplazables en la obra que estamos haciendo. No olviden que desde hace unos años venimos hablando sobre las joyas del dragón amarillo, esta mañana hablamos de una que es tan corta, la No 32, que solo nos enseña cómo saber ubicar nuestros elementos para que nos sirvan en la obra que estamos haciendo. Estamos entregando la joya No 33 y esta consiste en comprender que nuestro sol interno, no puede alumbrarnos con todo su esplendor, si dejamos de cumplir alguna de estas reglas que ya son conocidas por todos y que forman parte integrada de todo un contexto de la doctrina que el Maestro nos ha dado. Sea pues para mí, expresar ante Dios y ante ustedes, la satisfacción que siento por un deber cumplido, por una misión cumplida, que se llama, haber entregado las 33 joyas del dragón amarillo 7. Quiero decirles a todos los que me han acompañado en esta larga jornada de trabajo, que Dios los bendiga, que Dios los acompañe, que Dios los premie y quiera Dios que puedan hacer carne y sangre estas enseñanzas, ya que ustedes serán los atalayas 165 del mañana para entregar a otros, la misma enseñanza, con la misma claridad, así como se ha querido hacer y desde luego, con la misma intención, devoción y fe para que hagan carne y sangre esta doctrina, de manera que la obra de nuestro Señor el Cristo siga triunfando por los siglos de los siglos. Cada uno de nosotros, somos copartícipes del triunfo de mi Señor el Cristo porque si Él va a la gloria, no va solo, nos lleva a nosotros, como testimonio de que hemos sido hombres y mujeres obedientes, fieles y disciplinados porque lo hemos acompañado en la obra que está realizando en nuestro cuerpo, en nuestro vehículo físico y por ende, como escudo y alma que todos nosotros vamos formando en este camino. Es para mí y para el monasterio Lumen de Lumine, un gran honor de un cumplimiento y un deber y es a la vez, para todos nosotros, una gran satisfacción haber sido testigos presenciales del regreso de un Moisés que, en todas las épocas cuando la humanidad va a ser exterminada, ha estado presente, abriendo las aguas de las aguas, abriéndole paso a las embravecidas aguas de la vida, a un pueblo valiente, que ha sabido tocar esa roca, para que de ella fluya esa agua cristalina y pura que le ha quitado la sed. Hemos visto el regreso de ese Moisés que ha sido mal interpretado inclusive, por la misma gente que sacó del Éxodo, lo hemos visto debatiéndose, tratando de salvar a un pueblo, ese Moisés que tuvo que ver desgarrada el alma cuando presentaba ante el pueblo las tablas de la ley,
entregadas por Dios para que el pueblo las cumpliera y que por misericordia y por amor, las rompió para ser un poco más elástico, un poco más consecuente. Así que ese Moisés bajará siempre del cielo, de las esferas más altas del Espíritu, esos nuevos mandamientos que irán apareciendo para que el pueblo de Dios se nutra, de acuerdo a las necesidades y circunstancias del momento. Así que, queridos hermanos, diremos y repetiremos con mucho honor, como discípulos fieles y convencidos del maestro Samael Aunouye, lo que él nos dijo: si ustedes están conmigo, yo estaré con ustedes, porque han sido las personas que con mucho esfuerzo y sacrificio, han abierto sus mentes y sus conciencias para escuchar mis enseñanzas, durante este tiempo, y hoy, 26 de diciembre de 1999, siendo las 6 de la tarde, pueda yo decirles: hemos cumplido con ese deber, hemos cumplido con esa parte de nuestro trabajo y nos queda la satisfacción y seguridad que en sus corazones germinará esa semilla, porque ustedes son hombres y mujeres dignos y merecedores de ser discípulos de mi Señor el Cristo. Paz inverencial. Venerable Maestro. Lakshmi. Fin de las 33 joyas del dragón amarillo. JJRM.